En el nombre de Jesús, gracias por su vida, Señor. Tú con ella, quien contra ella. En el nombre de Jesús, utilízala con poder para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Vamos a dar un fuerte aplauso. Gracias, hermano. Dios les bendiga, hermanitos. Yo les invito a que abramos nuestra Biblia en el libro de Jeremías. Jeremías 48. Jeremías 48. Vamos a leer a partir del versículo 1. Mientras lo encontramos, vamos a orar. Dios Todopoderoso, gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia, Señor, sigues manifestando, Padre, en nuestras vidas. Gracias, poderoso Cristo, Señor, por el privilegio que nos das de poder estar en esta casa. Llegarán los tiempos, Padre bendito, donde muchos quedarán, Señor, pero ya no habrá tiempo, Padre bendito. Señor, hoy te damos gracias por los que estamos, gracias por tu amor y tu infinita misericordia. Te bendecimos, te glorificamos, te honramos, Padre, y aquí estamos, Señor Dios Todopoderoso. Oramos, Señor, y bendecimos a todos nuestros hermanos, Señor, que hoy, Padre, se encuentran lejos, Señor. Rogamos, Padre, que se hallen en tu presencia, que seas tú con ellos y tengas de ellos misericordia como la tienes de nosotros a diario, Padre. Seas tú hoy dándonos tu palabra y plasmando en nuestros corazones tu poderoso mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Jeremías 48 desde el versículo 1. Hoy el Señor nos va a hablar acerca de tenemos que andar delante de Él con un corazón humillado y reconocerlo en todos nuestros caminos. Amén. Yo le pedí a Dios, ¿verdad?, que me ayudara y me confirmara su palabra, y no sabía la alabanza que hoy tocaríamos, pero ahorita terminamos con esta alabanza que dice, te entrego mi voluntad a ti. Y realmente, ¿verdad?, yo decía, Señor, ayúdanos, y que solamente Él nos puede dar la gracia, la convicción y el poder para entregarle nuestra voluntad a Él. Porque a veces todavía no queremos hacer lo que Él dice. Queremos hacer nuestra propia voluntad y vivir como nosotros queremos, y queremos invertir nuestros días, nuestras horas en lo que nosotros queremos, y no permitimos que sea Dios el que guía nuestros caminos. Cuando nosotros le decimos al Señor que le entregamos nuestra voluntad, quiere decir, ¿verdad?, que nos estamos negando a nosotros mismos y que ya no queremos ser nosotros los que decidimos en nuestra vida, sino que sea Él. Y a veces nos va a costar mucho trabajo, porque hay muchas cosas a las que tenemos que renunciar por entregarle nuestra voluntad a Dios. Y a veces hay cosas a las que tenemos que renunciar y nos va a doler, porque nosotros queremos hacer como nosotros queremos y no como Dios dice. Pero Dios dice, ¿verdad?, y hoy nos va a enseñar a través de esta palabra que no va a permanecer de pie ninguno que se engrandezca contra Dios. Y engrandecernos contra Dios es no hacer su voluntad, no escuchar su voz. Nosotros tenemos que tener un corazón que verdaderamente se rinda delante de su presencia y haga como Dios dice. Muchos de nosotros, ¿verdad?, nos duele y nos cuesta mucho entregarle nuestra voluntad a Dios. Y ahorita vamos a leer acerca, es una profecía que Dios habló acerca de un pueblo de Moab. Y vamos a ver por qué el Señor traía un juicio sobre Moab. Y muchas veces nuestros corazones han sido así, pero el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Hoy estamos, ¿verdad?, los que el Señor dispuso y quiso que estuviéramos. Muchas veces nosotros mismos hemos andado en pos de otros dioses, dándole importancia a otras cosas, teniendo en nuestros pensamientos en primer lugar otras cosas, otros deseos, tenemos otras prioridades. Pero tenemos que recordar que el Señor es el que nos da la vida, y solamente en Jesús, ¿verdad?, hay salvación, hay vida eterna, y que el Señor sea el primer lugar en nuestros corazones.
Yo por ahí, ¿verdad?, escuchaba acerca del día de ayer. Algunos queríamos, ¿verdad? Yo escuché que se cambiara la fecha porque como el día de ayer, si el día de ayer iba a ser la fiesta. Y el Señor, ¿verdad?, nos enseña de qué serviría o de qué hubiera servido cambiar el día si cuando se trata de elegir entre Dios y algo más, no lo elegimos a Él. ¿De qué hubiese servido, verdad, cambiar el día si cuando se trata de elegir entre Dios y algo más, no lo elegimos a Él? Por eso tenemos que acercarnos a Él, ¿verdad? Dice, leíamos en un salmo, yo no sé si ustedes lo recuerden, que decía que no seamos como el mulo, como el caballo, sin entendimiento, que si no es con freno y con rienda, no nos acercamos a Él. El Señor, ¿verdad?, quiere que con entendimiento nos acerquemos a Él. Y ahorita le cantábamos, ¿verdad?, que le entregamos nuestra voluntad. Y es algo muy duro, pero es posible y solamente Él puede ayudarnos a verdaderamente negarnos a nosotros mismos para que ahora sea Él el que decide por nosotros. Amén. Vamos a leer acerca de Moab. Y que siendo un pueblo que era malo, vamos a ver, dice el verso 1, acerca de Moab, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: ay de Nebo, porque fue destruida y avergonzada. Kiriataim fue tomada, fue confundida Misgab y desmayó. No se alabará ya más Moab. En Hesbón maquinaron mal contra ella, diciendo: venid y quitémosla de entre las naciones. También tú, Madmena, serás cortada, espada irá en pos de ti. Voz de clamor de Horonaim, destrucción y gran quebrantamiento. Moab fue quebrantada, hicieron que se oyese el clamor de sus pequeños, porque a la subida de Luhid con llanto subirá el que llora. Porque a la bajada de Horonaim los enemigos oyeron clamor de quebranto. Huid, salvad vuestra vida y sed como retama en el desierto. Hasta ahí. Dice la palabra, el Señor estaba anunciando a través del profeta Jeremías que venía un tiempo muy duro y muy difícil para Moab. Pero ¿por qué venía un tiempo muy duro y muy difícil para ellos? Dice la palabra que venía destrucción y venía quebrantamiento. Dice que iba a haber llanto, iba a haber lloro. Un pueblo, ¿verdad?, se iba a levantar contra Moab, pero Dios mismo lo iba a permitir. Y dice aquí el verso 7, el por qué. Porque venía juicio de Dios sobre Moab, pero había varias razones. Y el Señor, ¿verdad?, siempre nos habla a tiempo, porque hay muchas cosas que tienen que salir de nuestros corazones, muchas cosas que el Señor no quiere que haya en nuestros corazones, porque si nosotros seguimos admirando y abrazando lo que el Señor no quiere, pues posiblemente, ¿verdad?, ninguno, ¿verdad?, que el día de hoy desprecia a Dios, no vamos a poder permanecer de pie si nosotros despreciamos a Dios. Ninguno de los que desprecian a Jesús va a poder permanecer de pie. Dice el Señor Jesús que sus ovejas están en sus manos y que de sus manos nadie las arrebatará. Y también Él dice que a sus ovejas Él les da vida eterna y no van a perecer jamás. Nosotros, ¿verdad?, porque hemos creído en Jesús, sabemos que somos ovejas de su prado, que Jesús nos da vida eterna y que no vamos a perecer jamás. Pero ¿por qué muchos el día de hoy, verdad, están pereciendo? Porque no permanecemos en Jesús. Porque si no permanecemos en Jesús, no nos alimentamos con su palabra y entonces ¿qué va a hacer? Vamos a perecer. Necesitamos estar adheridos a la fuente de vida que es Jesús. Muchos de nosotros y mucha gente por el mundo va caminando
Yo una vez escuchaba que caminar no significa que estamos viviendo, porque a veces caminamos pero no estamos viviendo. A veces estando vivos es como si estuviésemos muertos. Y aquí dice la palabra que Moab, ¿verdad?, venía un tiempo difícil para ellos, y en el versículo 7 está el porqué. Dice: pues por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros, tú también serás tomada, y Quemos será llevado en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. Dice la palabra que Moab iba a ser tomada porque estaba confiando en sus bienes y en sus tesoros. Entonces, ¿verdad? Así el Señor el día de hoy nos hace una pregunta a nosotros: ¿en quién estamos confiando? ¿O dónde está puesta nuestra confianza? A veces le hemos entregado toda nuestra confianza al hombre, a una persona. Hay una versión de esta porción donde dice la palabra: por cuando confiaste en tus habilidades. Y aquí el Señor le está diciendo a Moab: va a venir un tiempo difícil a tu vida, a sus días, a este pueblo, porque aquí está la primera razón en el versículo 7. Les está diciendo: por cuando confiaron en sus bienes y en sus tesoros. Dios quiere que nuestra única confianza y nuestra fortaleza sea Él, porque el mismo hombre nos va a fallar. Si nosotros le entregamos nuestra confianza al hombre, el mismo hombre nos va a fallar, y Dios mismo quebranta y rompe todo aquello en quien tú estás confiando. Si el día de hoy tú te apoyas en brazo humano, el Señor mismo lo derriba, para que nosotros aprendamos que solamente en Dios tenemos que confiar. Amén. Dice el verso 8. Dice el versículo 8: y vendrá destruidor a cada una de las ciudades, y ninguna ciudad escapará. Se arruinará también el valle, y será destruida la llanura, como ha dicho el Señor. Verso 9: dad alas a Moab, para que se vaya volando, pues serán desiertas sus ciudades, hasta no quedar en ellas morador. Vamos a leer el verso 10. Ese verso 10 dice así. Dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra del Señor, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. ¿Sí dice así? Amén. ¿Cómo dice? A ver, vamos a volver a leerlo y vamos a poner atención. Dice la palabra en el verso 10: maldito el que hiciere indolentemente la obra del Señor, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Te voy a leer la versión NTV, pero vamos a poner mucha atención. Dice: malditos los que se rehúsen a hacer el trabajo del Señor, los que retengan la espada del derramamiento de sangre. Dice la palabra, ¿verdad? Malditos los que se rehúsen a hacer el trabajo del Señor. El Señor no quiere para nosotros maldición, el Señor lo que quiere es bendecirnos. Pero hay trabajo que Dios nos puso a hacer y nosotros lo tenemos que hacer. Y el Señor no quiere, ¿verdad?, que nosotros nos rehusemos a hacer el trabajo que Él nos ha dicho. Cada uno, ¿verdad?, podemos preguntarnos dentro de nosotros: ¿qué es lo que Dios me puso a hacer? ¿En qué área le vamos a servir a Dios? ¿Cuál es el ministerio que el Señor ha puesto en nuestras manos? Dice aquí, dice la palabra: malditos los que se rehúsen a hacer el trabajo del Señor. Y vamos a leer el verso 11.
Dice, quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Hasta ahí. Dice aquí en el verso 11, si nosotros lo leemos, ¿verdad? Y nos detenemos a analizar un poco, dice la palabra, quieto estuvo Moab desde su juventud. O sea, habla la palabra de Dios de que ese pueblo vivía tranquilo. Y cuando las personas vivimos tranquilas, somos dadas a olvidarnos de Dios. Así es. Moab, dice la palabra, quieto estuvo Moab desde su juventud. O sea, era un pueblo que vivía tranquilo, que vivía, por así decirlo, en paz. Dice la palabra, sobre su sedimento ha estado reposado. Un pueblo que vivía en reposo. En la NTV dice, desde sus comienzos Moab ha vivido en paz. Moab estaba en paz, pero se había olvidado de Dios. A veces por eso el Señor permite que vengan tormentas a nuestra vida y que vengan tiempos de dolor, de dificultad, de enfermedad. Porque dice ese salmo, ¿verdad? A veces somos como esos animalitos. Y dice la palabra que si no es con freno y con rienda, no nos acercamos a Dios. Y a veces si no nos pasa algo, no le pedimos a Dios. Si no hay alguna tristeza, alguna aflicción en nuestro corazón, no le pedimos, no oramos. A veces estamos tranquilos, quietos y reposados y se nos olvida orar. Pero cuando comenzamos a sentirnos mal, cuando comenzamos a sentir dolor, es cuando nos ponemos a orar. Y dice el Señor, aquí dice de Moab, dice, desde sus comienzos Moab ha vivido en paz, es como el vino que se ha dejado reposar. Y dice la palabra, por tanto quedó su sabor en él y su olor no se había cambiado. O sea, no cambiaban su manera de ser y su manera de pensar y no reconocían a Dios en sus caminos. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Dice el verso 12, por eso vienen días, ha dicho el Señor, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Dice el 13, y se avergonzará Moab de Quemos, como la casa de Israel se avergonzó de Betel, su confianza. ¿Sí dice así? Sí. Dice, se avergonzará Moab de Quemos. ¿Qué era Quemos? El Dios en quien ellos estaban confiando. Y dice la palabra que se avergonzará Moab de Quemos, así como la casa de Israel se avergonzó de Betel, su confianza. Dice el verso 13 en la NTV, por fin Moab se avergonzará de su ídolo Quemos, como el pueblo de Israel se avergonzó de su becerro de oro en Betel. Vuelve a decir Jesús, ¿verdad? Que todo aquello en lo que nosotros estamos confiando, si no confiamos primeramente en Dios, eso en lo que tú confías, el día de mañana será lo mismo de lo que te vas a avergonzar. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Dice el verso 14, ustedes solían jactarse. Nosotros somos héroes, hombres valientes de guerra. En la versión que tú tienes dice, ¿cómo pues diréis, somos hombres valientes y robustos para la guerra? Moab estaba en una posición firme de decir, ¿quién puede venir contra mí? Ellos decían, somos valientes, somos aptos, somos robustos para la guerra. Y ellos pensaban en su propio corazón y en su propia mente que jamás nadie iba a poder con ellos.
Hay un salmo, yo no sé si lo has leído, donde dice: ellos confían en carros y en caballos, mas nosotros del nombre del Señor tendremos memoria. Nuestra confianza no debe estar en carros, en caballos, en poder o en fuerza humana, sino solamente en Dios. Amén. Dice aquí que Moab, ¿verdad? Decía: nosotros somos valientes, somos robustos para la guerra. Se alababan ellos mismos. Por eso el verso 2 dice: no se alabará ya más Moab. Porque el Señor estaba mirando su actitud, porque el Señor sí sabía lo que había en sus corazones y ellos no reconocían a Dios. Y nosotros no hemos reconocido muchas veces a Dios cuando no queremos hacer su voluntad, no queremos hacer como el Señor dice. Y ahorita vamos a ver que este pueblo de Moab iba a perecer. Y hoy tú ves gente allá afuera, ¿verdad?, que está pereciendo. Pero ¿sabes por qué? Porque no reconocen a Dios en sus caminos. Dice la palabra que a sus ovejas el Señor les da vida eterna y no perecerán jamás. ¿Por qué es que pueden vivir sus ovejas y no perecer? Porque a sus ovejas Dios las alimenta. A sus ovejas Dios les sana las heridas. Pero ¿a dónde va el mundo cuando no reconocen a Dios, cuando no quieren venir con el Señor? ¿Quién les venda las heridas? Por eso perecen en sus propias heridas. Por eso perecen de dolor. Por eso perecen porque no hay nada que les alimente. Dice aquí la palabra en el verso 15: destruido fue Moab y sus ciudades asoladas, y sus jóvenes escogidos descendieron al degolladero, ha dicho el Rey, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos. Cercano está el quebrantamiento de Moab para venir, y su mal se apresura mucho. Nosotros, tú y yo, tenemos mucho trabajo. Tenemos que orar mucho por todos nuestros hermanos. Nosotros no tenemos que jactarnos de nada y tenemos que orar mucho por todos nuestros hermanos. Dice la palabra: cercano está el quebrantamiento de Moab para venir y su mal se apresura mucho. ¿Sabías tú que muchas veces el mal ha estado por venir a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros hermanos? Pero es por eso la oración, ¿verdad? La intercesión que cada uno hacemos. Porque muchas cosas han estado a punto de venir y de caer sobre nuestras familias, sobre nuestros hermanos, sobre nosotros mismos, porque desobedecemos al Señor. Y nosotros por eso tenemos que orar. Aquí el Señor les estaba diciendo: cercano está el quebrantamiento, el dolor, y el mal se apresura a venir sobre Moab. Dice la palabra en el 17: compadeceos de él todos los que estáis alrededor suyo, y todos los que sabéis su nombre, decid cómo se quebró la vara fuerte, el báculo hermoso. Moab entonces, ¿verdad?, era un pueblo sobre el cual venía destrucción, asolamiento, venía el mal sobre Moab y venía mucho dolor. Pero ahorita vamos a seguir viendo las razones. La primera razón está en el verso 7 y era porque Moab confiaba en sus bienes y confiaba en sus tesoros. Dice el verso 18: desciende de la gloria, siéntate en tierra seca, moradora hija de Dibón, porque el destruidor de Moab subió contra ti, destruyó tus fortalezas. Todo eso, ¿verdad?, en lo que tú te estás fortaleciendo y que no es Dios, Dios mismo lo va a destruir, porque Dios quiere que nuestra única fortaleza sea Él. Amén. Y que nuestra fuerza sea Él. Dice aquí el 19: párate en el camino y mira,
oh moradora de Aroer. Pregunta a la que va huyendo y a la que escapó, dile, ¿qué ha acontecido? Verso 20. Se avergonzó Moab porque fue quebrantado. Lamentad y clamad, anunciad en Arnón que Moab es destruido. Vino juicio sobre la tierra de la llanura, sobre Olón, sobre Caasa, sobre Mefaat, sobre Dibón, sobre Nebo, sobre Bet-Diblataim, sobre Kiriat-Aim, sobre Bet-Gamul, sobre Bet-Meón, sobre Keriot, sobre Bosra y sobre todas las ciudades de Moab, las de lejos y las de cerca. El Señor enumera las ciudades, ¿verdad? Cada una por su nombre. Dice Dios, ¿verdad?, que Él a las estrellas mismas conoce cuántas estrellas hay y cada una la llama por su nombre. Poderoso es Dios. Dios también nos conoce a nosotros por nombre. Dice el Señor que aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Que ni una hoja se cae de un árbol si no es su voluntad. Que Él es Dios y que fuera de Él no hay nadie. Muchas veces el pastor nos ha enseñado, ¿verdad?, Dios a través de Él, y nos ha dicho, ¿por qué el día de hoy no existen los olmecas? ¿Por qué no existen los mayas? ¿Por qué no existen todas esas culturas antiguas? Por ejemplo, ¿quién hay que quede de la cultura de los aztecas? ¿Dónde quedaron los olmecas? ¿Dónde quedaron los aztecas? ¿Dónde quedaron los mayas? ¿Por qué no existen más? Porque nunca lo reconocieron como Dios, porque ellos se hicieron sus propios dioses, ¿no? Su Dios de la lluvia, su Dios del fuego, ellos se hicieron sus propios dioses y no reconocieron al Dios verdadero, y es un claro ejemplo de que no permanece nadie que no reconozca quién es Dios. Ellos se hicieron sus propios dioses, no reconocieron al Señor y por ello perecieron. Hoy no existe, ¿verdad?, más que su nombre en la historia, de que algún día existieron, pero el día de hoy no existen más, porque no le dieron la gloria al Dios de dioses, al Dios que creó el cielo y la tierra, amén, al Dios que no podemos ver, pero sabemos que está presente, al Dios que sabemos que escucha nuestras oraciones. Yo escuchaba a un predicador que decía que a veces sentimos que nuestra oración no traspasa el techo. Y él decía estas palabras, así me hicieron pensar, pues es que no debes orar hacia el techo, debes orar hacia tu lado, porque Dios está al lado tuyo. Y es verdad, Dios está al lado nuestro. Y dice aquí entonces que venía tiempo difícil para Moab. Se acercaba un tiempo donde el pueblo iba a sufrir porque no reconocían quién es Dios. Y dice aquí el verso 25, cortado es el poder de Moab y su brazo quebrantado, dice el Señor. Embriagadle porque aquí dice, hay otra razón de por qué Moab iba a ser destruida. Embriagadle porque contra el Señor se engrandeció. Y revuélquese Moab sobre su vómito y sea también él por motivo de escarnio. El Señor iba a dejar que Moab se convirtiera en burla de los demás pueblos. Pero aquí dice ¿por qué? Porque el Señor cuando hace algo, ¿verdad?, no lo hace nada más porque sí. El Señor no quiere dolor para nuestras vidas. Dice aquí, porque contra Dios se engrandeció. ¿Cuándo nos engrandecemos contra Dios? Cuando nos rehusamos, ¿verdad?, cuando cerramos nuestros oídos a su voz. Si te imaginas una persona que se engrandece contra Dios, ¿cómo será esa persona? ¿Cómo es una persona que se engrandece contra Dios?
Porque aquí dice el 26, embriagadle, porque contra el Señor se engrandeció. Era un pueblo que se engrandecía contra Dios mismo, el Dios que hizo el cielo y la tierra. Ellos pensaban que eran más grandes que Dios y que podían más que Dios. Nosotros no somos nada, ¿verdad? Dice el Señor, y sea también Él por motivo de escarnio. Entonces aquí en el verso 26 está otra de las razones por qué venía, ¿verdad?, esto de parte de Dios para Moab. En el 7 vimos que era porque ellos confiaban en sus propios bienes y en sus propias riquezas, en sus tesoros. En el verso 26 está otra de las razones. Y venía dolor hacia este pueblo porque dice que contra Dios mismo se habían engrandecido. Y en el verso 27 hay otra de las razones y dice: y no te fue a ti, Israel, por motivo de escarnio, como si lo tomaran entre ladrones, por cuanto de él hablaste, porque cuando de él hablaste, tú te has burlado. ¿Verdad que no debemos hablar de nuestros hermanos? No. Porque el Señor lo está mirando. Y a veces, ¿verdad?, también vienen situaciones difíciles a nuestras vidas, pero debemos de ponernos a pensar un poco, ¿verdad? Y pedirle al Señor perdón, porque muchas veces hemos dicho mal, hemos hablado mal. Aquí el Señor le está diciendo a Moab que todo esto iba a venir sobre ellos porque ellos habían hablado de Israel y se habían burlado de Israel. A veces vienen cosas difíciles para los demás, vemos que algo les sobreviene a los demás y nos burlamos y hablamos mal de ellos o contra ellos, y Dios lo está mirando. O a veces no lo hablamos, pero ya lo pensamos, pero ya hubo ese sentir en nuestro corazón. Y aquí le está diciendo Dios a Moab: y no fue a ti, Israel, por motivo de escarnio. O sea, dice el Señor, tú te burlaste de Israel, hablaste de él y te burlaste de él. Y muchas veces nosotros así hemos hecho. Hemos hablado de nuestros hermanos y nos hemos burlado de ellos. Tal vez no con nuestros labios, pero sí ha pasado en nuestro pensamiento. Y es algo, ¿verdad?, de lo que le tenemos que pedir perdón a Dios. Dice el verso 27 en la NTV: ¿no ridiculizaste tú a los israelitas? ¿Fueron ellos acaso sorprendidos en compañía de ladrones para que tú los desprecies como lo haces? El Señor traía un tiempo difícil a Moab porque Moab se deleitaba en poner en ridículo al pueblo de Dios. Y muchas veces nosotros también ha habido ese mal en nuestro corazón y también hemos pensado en poner en ridículo a nuestros hermanos y avergonzar a nuestros hermanos. A veces vemos a un hermano o a una hermana cometer una falta y pareciera, ¿verdad?, que hay algo dentro de nosotros y queremos ponerlos en vergüenza y que todos sepan de su error y lo malo que hizo. Y era una actitud en los de Moab por la cual Dios les iba a enviar destrucción. ¿A cuántos de nosotros nos gusta andar exhibiendo a nuestros hermanos, por ejemplo? No se debe hacer, ¿verdad? No. Porque el Señor no lo hace con nosotros. Porque el Señor sí conoce el pensamiento más oscuro que hay en nuestra mente y no nos anda exhibiendo, sino que con amor, ¿verdad?, nos pide que nos volvamos a Él. Pero Moab, dice la palabra, que se reía, se burlaba y ridiculizaba al pueblo de Dios.
y los despreciaba. Si a nosotros también, ¿verdad?, en algún momento alguien ha querido ridiculizarnos, alguien se ha burlado de nosotros, alguien nos ha despreciado, también Dios lo ha mirado. Dios lo ha mirado y el Señor en su tiempo obrará, pero que nuestro corazón se halle fiel para con Él. Decía, ¿verdad? El Señor le decía a Jeremías: conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Amén. Porque a veces nos dañan, nos duelen, nos hieren con sus palabras y somos dados a convertirnos como a esos que nos hieren y nos dañan. Y también queremos herir y queremos dañar. Pero no, todo lo que le estaban haciendo a Israel, Dios lo estaba mirando. Y todo lo que te pasa a ti, Dios lo está mirando. Dios sí veía que Moab se burlaba de Israel. Dios sí veía que Moab hacía burla de ese pueblo. Y Dios les estaba diciendo por qué venía un tiempo difícil para ellos. Dice aquí la palabra: Dios mismo es el que les dice en el verso 28: abandonad las ciudades y habitad en peñascos, oh moradores de Moab, y sed como la paloma que ha ascendido en la boca de la caverna. Dice: abandonad las ciudades y habitad en peñascos. ¿Nuestra roca quién es? Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra en el verso 29. Aquí está otra de las razones por qué Dios iba a destruir a Moab. Dice el verso 29. Vamos a leerlo juntos. Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. ¿Por qué Dios iba a traer esto sobre Moab? Porque dice que era muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Vamos, ¿verdad?, hoy a pedirle a Dios que si en nuestro corazón ha habido soberbia, arrogancia, orgullo, altivez y altanería, que hoy sea Él, ¿verdad?, transformando nuestros corazones. Porque de lo contrario, ¿verdad?, de no arrepentirse, el hombre que se engrandece contra Dios perecerá. El Señor, ¿verdad?, entonces no nos quiere soberbios, no nos quiere arrogantes. Ahorita le cantábamos, ¿verdad?, que le entregamos nuestra voluntad a Él. Y le cantamos y le dijimos: todo lo que soy y todo cuanto tengo es tuyo. Realmente todo lo que tenemos es de Dios. Nuestro tiempo es de Él, o se lo condicionamos. Nuestros días son de Él, o somos nosotros los que decidimos. Y dice el verso 30: yo conozco, dice el Señor, su cólera, pero no tendrá efecto. Sus jactancias no le aprovecharán. O sea, dice el Señor, aparte de que era un pueblo soberbio, arrogante, orgulloso y altivo, también era un pueblo enojado. Dice el Señor, yo conozco, dice el Señor, su cólera. Aparte de que se engrandecían contra Dios y no lo reconocían como Dios, era un pueblo que estaba enojado. Muchos, ¿verdad? Hay personas que toda su vida se la han vivido enojados. No hay un día, ¿verdad?, que puedan estar alegres, no hay un día que puedan sonreír, no hay un día que algo les llene, que algo les sacie.
con nada estamos contentos. Hay muchas personas que toda su vida se la han vivido enojados. Y este pueblo, ¿verdad?, era soberbio, arrogante, orgulloso, altivo, altanero, y además vivían enojados y se engrandecían contra Dios. Dice la palabra en el verso 31, a partir del verso 31 lo voy a leer en la NTV. ¿Tú crees que Dios estaba feliz de traer esto sobre este pueblo? No, porque somos sus hijos. Dice la palabra que Jesús dio su vida, dio su sangre para que nosotros vivamos. Que en la cruz Él tomó nuestro lugar porque Él no quiere que nosotros nos perdamos. Él no quiere que ninguno perezca. Dios no se complace en el castigo. Dios no se complace en traer a nuestra vida dolor nada más así porque sí. Y Dios no estaba feliz por este dolor que le venía a Moab. Dice a partir del verso 31, y es Dios mismo hablando y dice: así que ahora gimo por Moab, de veras me lamentaré por Moab. Mi corazón está quebrantado por los hombres de Kirareset. Dios, ¿verdad?, iba a traer quebrantamiento sobre Moab, porque andaban orgullosos, altivos, enojados y se engrandecían contra él. Pero Dios no se complacía en eso, sino que dice la palabra que Dios gemía por ellos. Porque si te das cuenta, es Dios hablando desde el verso 30. Yo conozco, dice Dios, su cólera, pero no tendrá efecto. Sus jactancias no le aprovecharán. Por tanto, yo aullaré sobre Moab. O sea, es Dios mismo diciendo: por tanto, yo mismo lloro por Moab. El Señor tiene compasión y misericordia de nosotros y también gime por nosotros. También llora por nosotros. Dice el verso 32, pueblo de Sibna, rico en viñedos, lloraré por ti aún más de lo que lloré por Jazer. Dios llora también por ti y por mí. Pero a veces, ¿verdad?, tenemos que ser quebrantados. Y nos va a doler porque el Señor no nos quiere, ¿verdad?, soberbios, arrogantes, ni que nos engrandezcamos sobre Él, ni que andemos, ¿verdad?, por ahí llenos de cólera, enojados con la vida. Dice en el versículo, ¿cuál nos quedamos? Dice el verso 36. Nos vamos al verso 40. Porque así ha dicho el Señor: he aquí que como águila volará y extenderá sus alas contra Moab. Tomadas serán las ciudades y tomadas serán las fortalezas, y será aquel día el corazón de los valientes de Moab como el corazón de mujer en angustias. Dios iba a convertir el corazón de unos hombres valientes en sus propias fuerzas y que no lo reconocían como Dios. Dios iba a convertir esos corazones valientes en corazones como de mujer en angustia, porque no lo reconocían Dios. Dice ahí mismo el verso 42 nuevamente: y Moab será destruido hasta dejar de ser pueblo, porque se engrandeció contra el Señor. Sus ovejas de Dios no vamos a perecer jamás. Él dice que no vamos a perecer. Pero, ¿verdad?, el hombre que es arrogante, que es altivo, que es soberbio y se engrandece contra Dios, aquí dice la palabra, dejará de ser pueblo. Porque no reconocen al Señor. Nosotros entonces, ¿verdad?, que Dios nos dé ese poder, esa fuerza y esa convicción
de verdaderamente negarnos a nosotros mismos, a nuestros deseos, para reconocerlo en todos nuestros caminos. Dice la palabra en el verso 43, miedo y hoyo y lazo contra ti, oh morador de Moab, dice el Señor. El que huyere del miedo caerá en el hoyo, y el que saliere del hoyo será preso en el lazo. Porque yo traeré sobre él, sobre Moab, el año de su castigo, dice el Señor. A la sombra de Esbón se pararon sus fuerzas los que venían. Mas salió fuego de Esbón y llama del medio de Seón, y quemó el rincón de Moab y la coronilla de los hijos revoltosos. Ay de ti, Moab, pereció el pueblo de Chemos, porque tus hijos fueron puestos presos para cautividad y tus hijas para cautiverio. Dice la palabra de Dios, el que huye del miedo caerá en el hoyo, el que salga del hoyo será preso en el lazo. O sea, iban a querer huir, iban a querer escapar, pero si no los alcanzaba una cosa, los alcanzaría otra, porque de Dios no podemos escapar. Amén. Del Señor no podemos huir. Decía el salmista, ¿verdad? Si me voy a la luna, ahí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, ahí también está Dios. Dice el Señor, si tomo, ¿verdad? Dice que si vamos del otro lado del mar, también ahí está Dios. De Dios, ¿verdad? No podemos huir, de Dios no podemos escondernos, del Señor no podemos escapar. Pero aquí en el verso 47 es lo que hoy el Señor tiene para nosotros. Que en medio, sabemos que el Señor nos corrige, ¿verdad? Porque nos ama. Y en medio de esa corrección, y aquí lo leímos en la palabra, era un castigo que venía, pero porque ellos no reconocían a Dios, se engrandecían contra Dios. Pero aquí en el verso 47 nosotros aprendemos que en medio de ese castigo hay un resplandor de esperanza, porque aunque venía todo eso sobre Moab, en el verso 47 Dios les dice, pero haré volver a los cautivos de Moab en lo postrero de los tiempos, dice el Señor. Hasta aquí es el juicio de Moab. Y este verso en la versión NTV dice así, verso 47. Pero en los días venideros restableceré el bienestar de Moab. Yo el Señor he hablado. Dice Dios que Él tiene misericordia de quien Él quiere. Y a Moab le habló duramente y venía juicio sobre Moab. Sin embargo, Dios dice en el verso 47, pero en los días venideros restableceré el bienestar de Moab. Porque Él dice, ¿verdad?, que si venimos a Él con un corazón contrito y humillado, Él no nos va a despreciar, Él no nos va a echar fuera. Y si hoy nosotros reconocemos delante de su presencia que así hemos andado, soberbios y arrogantes, no hemos escuchado su voz, no nos hemos negado a nosotros mismos, no hemos hecho como Él dice, pero si hoy venimos, ¿verdad?, con ese corazón contrito y humillado, el Señor nos perdona y nos levanta una vez más. Entonces le vamos a pedir a Dios que nos dé ese corazón de carne, no un corazón insensible, ¿verdad? Moab estaba quieto, estaba tranquilo, estaba en paz, en calma, no le pasaba nada, pero eso dio lugar a que ellos se volvieran autosuficientes, a que ellos se volvieran indiferentes a la voz de Dios, a que ellos se sintieran superiores a Dios. Nosotros, cuando venga nuestra vida tiempo de paz y de reposo, no debemos olvidarnos de Dios. En los momentos de paz y de quietud es cuando más debemos clamarle a Él. A veces somos dados a hacer lo contrario. Lo buscamos cuando nos sentimos mal, y cuando nos sentimos en paz, no nos acordamos de Él. Y es ahí, ¿verdad?, cuando Dios permite que vengan situaciones difíciles a nuestra vida para volver hacia Él nuestros corazones. Vamos a leer por último Jeremías 9:24.
Jeremías 9:24. Entonces les decía, tenemos mucho trabajo, tenemos que orar por nosotros mismos, porque si hemos sido soberbios, porque si hemos hablado de nuestros hermanos, porque si hemos pensado mal en nuestros corazones, porque si nos hemos burlado de lo que les ha acontecido. Y tenemos mucho trabajo, orar por nosotros y clamar al Dios del cielo su misericordia por nosotros, por nuestra casa, y también orar por nuestros hermanos. Porque aquí le dice al Señor a Moab, se apresura el mal sobre ustedes, porque no reconocen a Dios, se engrandecen contra mí, son soberbios, no escuchan mi voz, hablan de sus hermanos, se burlan de ellos, por eso les sobrevenía el mal. Tenemos que pedir misericordia a Dios por nosotros mismos, por nuestra familia y por todos aquellos que están a nuestro alrededor y que el día de hoy se engrandecen contra el Señor, y pedirle a Dios, ¿verdad?, para que no venga el mal sobre ellos, porque vemos que en medio del castigo Dios dice, los restableceré, van a estar bien, pero ellos deben volver sus corazones y nosotros debemos estar ahí para interceder por ellos. Amén. Dice Jeremías 9:24. Decía, ¿verdad?, allá en Jeremías 48, que Moab se alababan a ellos mismos. Y aquí dice el Señor, así dijo el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Si hemos de alabarnos en algo, ¿verdad?, que no sea en nuestras habilidades, en nuestras virtudes, en lo que poseemos, en lo que tenemos, ni siquiera en nuestra sabiduría. Dice el Señor, si te vas a alabar en algo, que sea en que verdaderamente me conoces y sabes lo que quiero y lo que espero de ti. Amén. Entonces vamos a andar delante de Él humillados. ¿Y qué significa andar humillados delante de Él? Obedecerle, reconocer que Él es Dios y esforzarnos por hacer su voluntad, por negarnos, ¿verdad?, a nosotros mismos y reconocer que Él es Dios y que sin Él nada somos, que realmente todo lo que tenemos es de Él. A veces, ¿verdad?, nos duele darle, pero todo lo que tenemos Él nos lo va a dar. Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie. Vamos a dar gracias a Dios. ¿Cuántos saben que Él es bueno? ¿Cuántos saben que Él es bueno para siempre su misericordia? ¿Cuántos saben que Él es el camino, la verdad y la vida? ¿Cuántos sabemos que con Él todas las cosas son posibles? ¿Cuántos sabemos que donde quiera que estemos Él está con nosotros? Vamos a darle gracias por ese amor tan grande. Vamos a agradecerle. Vamos a pedirle perdón por el corazón humillado. Hemos olvidado sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. Pensamos que nuestras propias fuerzas podemos hacer y podemos decidirlo sin consultarlo a Él. Nos hemos olvidado de que Él es el Rey, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Dios. En este momento puedes adorarlo con un corazón sincero, con un corazón bueno, con un corazón tierno, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aquí estamos. Padre, te pedimos perdón. Te pedimos, Señor, que llenes nuestra vida de tu gloria y tu poder, Espíritu Santo. Que sanes nuestros pensamientos, que sanes nuestro corazón. Quita la ira,
tú eres el camino, la verdad y la vida, y que todas las cosas son posibles en tu santo nombre. Queremos mirar tu hermosura y queremos agradecer tu buen cuidado. Tú nos sustentas con tu palabra. Y hoy, Dios de la gloria, Señor, estos que están aquí, Padre, límpianos, Señor mi Dios, levántanos, tus ojos recorren la tierra y has mirado tus frutos, Padre. Y cuando alguno se ha caído, cuando alguno está, Señor, postrado, jamás lo dejas ahí, sino que con inmenso amor lo levantas para usarlo, para bendecirlo, para darle una nueva oportunidad. Eres la fuente de la vida, eres hermoso, eres poderoso. Te adoramos, te bendecimos, te bendigo. Santo Estoy dispuesto
gloria y tu bondad. Quiero mirar tu hermosura, Santo, y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Vamos a ponernos de pie, Padre, allá va tu congregación. Cuida su entrar y sus amigos. En este momento quita, Señor, un poquito la lluvia, Padre, para que puedan llegar bien a casa, Señor. Que duerman, descansen bien. Han dejado, Señor, sus cargas, sus necesidades, sus enojos, sus tristezas, sus angustias en sus poderosas manos. Es el camino, la verdad y la vida. Fortalece a tu pueblo, Señor. Los jóvenes se cansan y se fatigan, Señor, pero a ellos tú renovas sus fuerzas. En este momento, Padre, yo te pido que des sanidad al templo de tu Espíritu Santo. Que des sanidad, Señor, mi Dios, en este momento, toda dolencia, toda enfermedad, todo aquello que no es de ti, Señor, en el nombre de Jesús, echado fuera. Tú puedes dar nueva sangre, tú puedes dar nuevas arterias, nuevo hígado, nuevo corazón nuevamente. Tú puedes dar, Señor, nuevos riñones, nuevos pulmones, Señor, nuevas fuerzas, Padre. Todo por tus hijos. De tal manera amaste al mundo que no estimaste el ser igual a Dios, sino que, siendo Dios mismo, veniste a esta tierra en forma de hombre, viviste como nosotros, Señor. Y Señor, mi Dios, estando en esta tierra, tanto nos amaste, que resististe el dolor, que resististe el escarnio, que moriste por todos nosotros sin merecerlo. Y hoy, Padre, has resucitado, Señor, y nos has dado el privilegio, Señor, de esperar con paciencia aquel día, Padre, cuando suene el final trompeta. Aún, Señor, con todas las situaciones que vivimos, podemos darte gracias. Pero es el camino, la verdad. Y así mismo, Señor, te entregamos nuestra mente, te entregamos todo nuestro ser. Y con un corazón humillado, Señor, por lo recibido de tu mano te damos. Recibe nuestra ofrenda, nuestro diezmo, nuestra bendición. Con todo nuestro amor y gozo, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Asimismo,